Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación voy a presentar un problema de fluidos, estática de fluidos, principalmente en tensión superficial. Listo, nos presenta una burbuja de jabón en el aire que tiene un radio de 3.2 centímetros y se le sopla luego hasta un radio de 5.8 centímetros. O sea, una burbuja, ¿verdad? Imaginemos una burbuja, que es un sorbete. Y bueno, aquí vamos a tener, se va a estar generando, ¿verdad? Una burbuja el cual vamos a introducirle aire, haciendo, ¿verdad?, que el radio de esta burbuja incremente su tamaño, ¿verdad?, un poquito más, ¿verdad?, un delta X. ¿Listo? Ahora, nos dice que usemos de tensión superficial, ¿verdad?, de esta burbuja 26 milinewtons como constante la burbuja de la tensión, ¿verdad? Ahora nos pide, ¿verdad?, cuál es la diferencia de presión inicial en la película de la burbuja. Vamos a observar a qué se refiere de esto. Para eso hay que estudiar cómo es la tensión superficial en una burbuja. Porque, como podemos recordar, una burbuja, ¿verdad?, es como una gota de agua, que son las comunes que se le estudia la tensión superficial, pero en este caso son dos veces esto de aquí, ¿verdad? Por aquí está, bueno, ahí está nuestra burbuja y podemos hacerle una sección de corte en la mitad. Esto va a ser muy importante para de esta manera poder entender cómo hacer la burbuja. Ya que aquí vamos a tener, por ejemplo, nuestra área de corte, y también vamos a poder tener nuestra longitud de desplazamiento, ¿verdad? Que va a ser ¿verdad?, esta área, esta longitud de corte, de perímetro, esta circunferencia. ¿Listo? Y esto va a ir incrementando a la vez que va incrementando su área. De la misma manera, esto se ejerce una fuerza, ¿verdad?, sobre una fuerza que va a ir, o sea, si esta película nosotros la ponemos como una cara hacia acá afuera, recordemos que vamos a tener dos presiones, va a ser la presión, ¿verdad?, atmosférica, y la presión que va a ejercer, la presión interna que va a ejercer obviamente el aire que nosotros estemos introduciendo. Sabiendo esto, los datos que vamos a obtener de esta ecuación, cambiándolos al sistema internacional, van a ser de la siguiente manera. Ahí está. Un radio inicial, ¿verdad?, de 3.2 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Un radio final de 5.8 por 10 a la menos 2 y una tensión superficial de 26 por 10 a la menos 3 newtons sobre metros. Además que la presión atmosférica, que lo represento como PA, 10 a la 5 pascal. Ahora, desarrollando esto y como acabo de explicar, ¿verdad?, cómo actúa la tensión superficial en una burbuja, lo siguiente sería hallar la fórmula de la presión, que es diferencial de presión, que es presión atmosférica menos la presión interna menos la presión atmosférica, va a ser igual, ¿verdad?, a la fuerza sobre el área. Y esta área obviamente es de la siguiente manera. Ahí está. Sabiendo, ¿verdad?, que el área que va a ejercer esa presión va a ser esa área de corte, que es pi por radio al cuadrado. Ahora, también tenemos la fórmula, ¿verdad?, de la tensión superficial. ¿Qué nos decía esta fórmula, verdad? Que la tensión superficial iba a ser igual a la fuerza que se ejercía, ¿verdad?, a esta tensión, ¿verdad?, sobre 2 veces la longitud. Ahora, esta longitud en realidad es como toda la superficie, la longitud de una superficie que se va a ejercer esta de aquí, ¿verdad?, una superficie lineal. Entonces, esto viene a ser nuestro L. Y había dicho que era 2L, por eso este 2 pasa a multiplicarlo al otro lado, quedándonos de esta manera. Y esta longitud viene a ser ahora, obviamente, nuestra longitud de nuestra circunferencia, ¿verdad? Y es 2 veces, recordemos, porque es la cara externa y la cara interna. Ahora, si igualamos estas ecuaciones, igualamos la parte de fuerza, nos queda de la siguiente manera. Ahí está. Nos queda 4 veces la tensión superficial va a ser igual al diferencial de presión. Y no nos olvidemos que esto es, ¿verdad?, por el radio. Ahora, este radio pasa a dividir
Y vamos a tomar, como la primera pregunta dice, para la, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de presión para la burbuja inicial? O sea, para la burbuja más pequeña, es R sub 0, ¿verdad? Que es el radio inicial. De esta forma nos queda que la diferencia de presión va a ser de 3.25 pascales. Ahora aplicamos la misma fórmula para el radio más grande. Por eso, ahora vamos a aplicar la misma fórmula, pero ahora este radio va a ser 5.8 por 10 a la menos 2. Y esto como resultado nos queda, bueno, aquí va a ser la inicial, aquí va a ser la final, nos va a quedar un resultado de 1.79 pascales. Como podemos observar, entre más va aumentando, ¿verdad?, el radio, el diferencial de presión va a disminuir. Y esto podemos ver porque es inversamente proporcional. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuánto trabajo se efectuó contra la atmósfera para hacer más grande la burbuja? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuánto trabajo en contra de la presión atmosférica se ejerció para, ¿verdad?, para esto aumentar de tamaño. O sea, si esta es nuestra presión atmosférica, nos va a pedir el trabajo que se realizó hacia acá, ¿verdad? Porque se va a aplicar una fuerza interna que va a aumentar el tamaño de esto por esa longitud, ese cambio de tamaño que va a tener. Ahora, sabiendo esto, podemos aplicar la siguiente fórmula, que es igual, el trabajo realizado va a ser igual a la fuerza por ese desplazamiento que va a tener, ese cambio de radio que va a tener la burbuja. Así que le sacamos un diferencial. En este caso va a ser ahora el diferencial de el trabajo, va a ser igual a la presión por el área, porque recordemos que es una fórmula, que la presión, ¿verdad?, que la fuerza es igual a la presión por el área, y tenemos multiplicado por SDR. Por lo que el siguiente paso sería convertir, ¿verdad?, esa área, porque esa área está en función del radio, por lo que nos queda de la siguiente forma. Bueno, entonces esa área, ¿verdad?, es 4pi por radio, en este caso de radio al cuadrado. Aquí me he confundido. Aquí es radio al cuadrado, ¿verdad? Aquí es radio al cuadrado. Disculpen aquí. Por radio al cuadrado, que es el área de una superficie, ¿verdad?, de una esfera. El área de una esfera es 4pi radio al cuadrado. Ahora, lo siguiente que hacemos es la parte de integración, que sería de 0 al trabajo que nos piden hallar. Y en este caso integramos la variable de R, y va a ser desde el radio inicial que tenía la esfera hasta cuando se sopló la esfera, o sea, la burbuja, y llegó un radio final. Realizando integrales, obtenemos así, de esta forma. Integrales definidas, ¿verdad? Entonces, reemplazando valores, obtenemos la siguiente expresión, ¿verdad?, que fácilmente nos queda una respuesta de que el trabajo realizado es de 68 joules. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuánto trabajo se efectuó para estirar la superficie de la burbuja? Ahora actúa diferente. ¿Por qué no es la misma pregunta? Porque antes era el trabajo en contra de nuestra presión atmosférica, pero ahora es para estirar esta superficie. Y recordemos que la superficie, ¿verdad?, además dada por la tensión superficial, o sea, cuánto se va a estirar eso de ahí, tiene una capa interna y una capa externa. Pero fácilmente hay una ecuación, ¿verdad?, que ya no tenemos que estudiar a ver cuánto se estiró la capa externa y cuánto es la capa interna, que es la siguiente fórmula, que viene dada como la tensión superficial por un diferencial de área va a ser igual al diferencial de trabajo que se va a realizar para aumentar, ¿verdad?, esta área o disminuirla. Ahora, recordemos un poco, ¿verdad?, que el área, ¿verdad?, sabíamos que era 4pi por radio al cuadrado. Si nosotros queremos sacar un diferencial de área con respecto al radio, obviamente vamos a derivar este radio, que nos va a quedar 8 veces pi por el radio. Ahora, esta ecuación sí la podemos usar y la podemos implementar acá, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos diferenciales de radio, que es el radio final menos el radio inicial. Entonces podemos sustituir esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Ahí está. Aquí está el área, que es 8pi por radio de R, como tenemos aquí el diferencial de área, por la tensión superficial va a ser igual al
trabajo realizado por la burbuja. Integramos, ¿verdad? Con límites de integración a radio final y desde radio inicial hasta radio final, que nos va a quedar la siguiente ecuación que podemos sustituir valores. Listo, sustituimos, ¿verdad? Recordemos que este radio integrando va a quedar radio al cuadrado sobre 2 y ese 2 se va a simplificar con este 8. Nos queda 4pi por la tensión superficial por este diferencial de radio elevado al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que, ¿verdad? El trabajo que efectuó el aire, ¿verdad? Dentro de la burbuja para estirarla, toda su superficie va a ser de 7.65 por 10 a la menos 4 joules. Listo, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y avísenme en los comentarios si les gusta esta nueva metodología de video que es ya con ecuaciones reemplazadas. Gracias.